Hola, en este nuevo episodio de la serie que pasó en los 70, vamos a hablar del periodo que va del año 72 al 74 y que está cruzado por la salida del gobierno militar y el regreso del general Perón. ¿Te acordás que conté en otros videos que en el año 69 empezó un ascenso revolucionario en el país? Bueno, en el año 71 continúa a pleno. Y como también te dije, en Córdoba, a mediados de marzo, hay un segundo cordobazo. Tosco y la CGT decían hacer un paro con ocupación de fábricas, pero sin movilización. Y el CITRAC-CITRAM, que eran los sindicatos clasistas de la Fiat de Córdoba, definen que debía ser un paro activo. Es decir, ganar otra vez las calles con una huelga política en una acción ofensiva con el apoyo de los estudiantes y de las clases medias de Córdoba. A esto se lo conoció como el Viborazo, y eso fue un golpe durísimo para la dictadura que cambió de política. Cae el gobernador y cae el presidente de la nación y asume el general Lanusse la presidencia de la República, y en abril anuncia que se reanuda la actividad política y se terminan las proscripciones. Empieza una salida concertada, digamos, lo que se llamó el GAN, el Gran Acuerdo Nacional, que buscaba una salida electoral con todos los partidos tradicionales, mientras por abajo seguía un ataque a la vanguardia, a los sectores más avanzados. Lo habían detenido a Gregorio Flores, que era dirigente de la Fiat, y poco después lo detienen a Tosco, el dirigente histórico de Luz y Fuerza. Poco después de meter en preso a estos dos dirigentes, la Fiat es ocupada por el ejército. Van con tanques, despiden a 300 obreros, entre ellos a todos los dirigentes, y es el fin del CITRAC-CITRAM. ¿Por qué pasó esto? Porque esa vanguardia quedó aislada y fue derrotada. A los clasistas de Fiat se lo veía con mucha simpatía, pero no tuvieron política para los otros sectores del movimiento obrero que no estaban todavía radicalizados ni tenían una dirección combativa como la que habían logrado ellos, como era el caso, por ejemplo, de la CGT Córdoba, que había participado del Cordobazo, pero no eran de izquierda ni combativos. Y seguían aglutinando la CGT a la mayoría de los trabajadores. El clasismo del CITRAC-CITRAM fue sectario con el resto del movimiento obrero. Incluso no participó de actos que hizo la CGT contra la dictadura. Esto en el terreno gremial. O sea, el clasismo en el terreno gremial tuvo una política sectaria. Pero mientras tanto, algo empezaba a cambiar en el país. Del luche por un gobierno obrero y popular, que surgió en las barricadas del Cordobazo, se empieza a cantar Perón vuelve. Es que los mismos que lo habían echado a Perón en el 55, el imperialismo, la iglesia y los sectores más concentrados de la burguesía local, piensan que solo con el retorno del líder histórico, que es reconocido por la clase obrera, se podía parar semejante ascenso. No es que lo adoraran a Perón, sino que lo reclaman para que le ponga paz ante esta salvaje lucha de clases que se había desatado en nuestro país. Y entonces comienza a despertarse la ilusión en el pueblo de que era posible el retorno de Perón al poder, después de 18 años de exilio. Los clasistas, que no eran peronistas, ni respondían a ningún partido patronal, no se prepararon para esta salida electoral. El régimen ya había lanzado. Y las corrientes políticas que más los influenciaban agitaban, por ejemplo, ni golpe ni elección, revolución, o ni golpe ni elección ni insurrección. Lo que era algo lejano, abstracto para las amplias masas. A principios del 72 se produce el Mendozazo. La CGT de los argentinos prácticamente se disuelve, ya que el bandorismo, a Bandor ya lo habían asesinado 2 años atrás, cerraban filas con Perón y se unen a la CGT. Perón utiliza a la guerrilla peronista, Montoneros y FARC y FAP, a la que él llamaba desde Madrid Juventud Maravillosa, y les dice, deje que les lea, sí, Perón, desde Madrid. La vía de la lucha armada es imprescindible. Cada vez que los muchachos dan un golpe, patean para nuestro lado la mesa de negociaciones y fortalecen la posición de los que buscan una salida electoral limpia y clara. Bueno, esa utilización de la juventud guerrillera peronista tenía un claro objetivo, ¿no? Perón lo dice muy clarito. El 21 de agosto de 1972 se produce la masacre de Trelew,
cuando la Marina fusila a los presos que habían querido fugarse días antes. Hubo marcha de repudio en todo el país. 2 meses después, el 17 de noviembre, Perón vuelve a Argentina. Esa famosa imagen de Rucci sosteniéndole el paraguas un día de lluvia. Ahí se funda el FREJULI, el Frente Justicialista de Liberación, era un frente de varios partidos políticos, obviamente liderado por el peronismo, y el régimen convoca elecciones. Perón no puede ser candidato porque le exigen en una cláusula que tenía que residir antes de determinada fecha, tenía que estar viviendo en el país. Entonces nombra a Héctor Cámpora, que era su secretario personal, como candidato a presidente, y a Solano Lima, que era un conservador, como vice. El PST, corriente de la cual yo militaba y de la cual proviene en la historia en nuestro actual partido, vio que se venía este desvío electoral y salió a buscar la legalidad para poder presentarse. Le ofrecieron a Tosco, que era el dirigente obrero y combativo y antiburocrático más reconocido que había en el país, y a Jaime, que dirigía la CGT de Salta, también combativo, que fueran los candidatos presidenciales de un frente obrero, que enfrentase la política de Perón y que enfrentase a los radicales que se plantaron por fuera del peronismo. El PRT también les pide que asuman ser candidatos, pero se niega, Tosco se niega y Tosco después va a llamar a votar en Córdoba a la fórmula peronista. Punto. La asunción de Cámpora, el 25 de mayo de 1973, no logra cerrar el ciclo de ascenso. La misma noche que asume, hay una movilización enorme, popular, que libera a los presos políticos que estaban en Devoto. Y solo después el gobierno lo refrenda con un decreto. Siguen las ocupaciones de fábrica, como los astilleros Tarza en el Tigre. Los trabajadores habían resistido 18 años al régimen libertador, con persecuciones, con miseria, con represión, para poder recuperar lo que le habían quitado esos años. No se iban a quedar a esperar, actuaban. Siguen ocupando fábricas con rehenes, toman establecimientos públicos y colegios, desplazan a la burocracia en numerosas comisiones internas. Y aunque hay confianza en las masas, en el peronismo, sin embargo la vanguardia, o sea, los sectores más avanzados, no bajan los brazos. Hay una CGT única y oficial. Y se firma el pacto social con los empresarios de la CGE, que era la confederación que aglutinaba a la burguesía nacional. Y obviamente con el gobierno peronista. ¿Qué era el pacto social? Era un acuerdo de empresarios, CGT y gobierno, donde se suspendían las paritarias por 2 años y se proponía un congelamiento de precios y tarifas. Rucci, que era el dirigente de la CGT, dijo al aprobar ese pacto: con esto estoy firmando mi sentencia de muerte. La llamada tendencia que dirigía Montonero tiene peso en el nuevo gobierno y es una corriente que se va a ir desarrollando y va a crecer mucho en los estudiantes universitarios, secundarios, en el movimiento villero y entre los trabajadores. La JTP, la Juventud Trabajadora Peronista, se va a convertir en la fuerza mayoritaria. Antes de regresar definitivamente al país, Perón le dice al presidente electo: ¿qué hizo Camporita? Llenó de zurdos el gobierno. Y esto no era solamente un reto. El 20 de junio en Ezeiza, una multitud se junta para recibir a su líder en el retorno definitivo a la Argentina. La derecha peronista prepara una emboscada y cuando las columnas de la tendencia se acercan al palco, comienza una balacera. Hubo decenas de muertos y cientos de heridos. El avión de Perón desciende en la base militar de Morón y el general dará un durísimo discurso contra los infiltrados en su movimiento. Claro, no hablaba de la derecha que provocó la masacre de Ezeiza, sino contra la izquierda. Después de 49 días de gobierno cae Cámpora y se preparan las elecciones de septiembre, donde Perón va de candidato con su señora, Isabel Perón. El PST insiste con el llamado a Tosco y a Jaime, pero ante la negativa presenta una fórmula propia y logran casi 200.000 votos. La fórmula Perón-Isabel saca el 62% de los votos. La vota la mayoría de la izquierda, encabezada por el PC. Y el PCR, que decía ni golpe ni elección, revolución, termina apoyando al peronismo y en particular a Isabel. 2 días después del triunfo electoral, un grupo armado asesina a Rucci. Y Perón dice: me cortaron las piernas.
Esa es su ruptura con la juventud maravillosa. Pocos días después se reúne el Consejo Superior del Partido Justicialista en un documento reservado donde se habla de producir una depuración ideológica y entonces aparece la AAA. Este es un tema y también nos hicieron preguntas. La Alianza Anticomunista Argentina fue la banda paraestatal que actuó entre el 73 y el 76 y que asesinará a cientos de dirigentes políticos, sindicales, artistas, guerrilleros, jóvenes, todo aquel que se oponía al gobierno. Perón había nombrado dos jefes de la policía, dos nuevos jefes de la Policía Federal, uno era Alberto Villar y el otro Margaride. Estos dos habían sido policías que habían sido exonerados por diversos crímenes. Y entonces un dirigente del ala de la izquierda del peronismo le dice al general: pero general, estos tipos son dos fachos. Sí, pero son buenos policías. Esto no es broma, ¿eh? Villar era el verdadero jefe de la AAA. La tercera presidencia de Perón viene a imponer orden, cueste lo que cueste. Mientras tanto, en el cono sur de América Latina, se iba cerrando la etapa revolucionaria, con golpes militares que impulsaban los yanquis. Primero fue en Bolivia, y en el 73 es Uruguay y después Chile, que serán golpes muy sanguinarios. Brasil desde el año 64 y Paraguay desde varias décadas antes ya vivían bajo dictaduras pro-yanqui. Apenas asume, Perón propone una serie de leyes reaccionarias, como la de prescindibilidad de los empleados públicos, y se vota la ley de asociaciones profesionales que le garantiza a la burocracia sindical quedar atornillada a los sillones por año, porque ponía muchas trabas para que se presenten listas opositoras combativas. En enero de 74, el ERP asalta el cuartel de Azul. Perón aprovecha esa provocación y manda una reforma al Código Penal donde se prohíben las ocupaciones de fábrica y se endurecen las penas. Y le pide la renuncia al gobernador de Buenos Aires, que era Videgaray. Los 8 diputados de la tendencia renuncian, disconformes. Y pocos días después es el Navarrazo, que es el golpe que dio el jefe de la policía de Córdoba en contra del gobierno de Obregón Carno y Atilio López, que era un dirigente de la UTA que había dirigido el Cordobazo. Parecía que el pacto social se imponía como fuese, parecía que era todo reacción. ¿Alguien podía decir que el de Perón era un gobierno popular de izquierda? No. El tercer gobierno de Perón no venía a dar, sino a quitar. Era leña a los sectores combativos que no se declararon el pacto social, o sacaron los pies del plato, como decía Perón. Venía a desviar un ascenso revolucionario que había surgido en el año 69. En el resto de los países solo se había logrado con dictaduras muy duras. Sin embargo, en nuestro país siguen surgiendo delegados y comisiones internas combativas en todo el país, sobre todo en los grandes centros industriales. Y en marzo del 74, pocos días después del Navarrazo, estalla una huelga con ocupación de las plantas siderúrgicas en Villa Constitución, que es al sur de Santa Fe. Es que la comisión interna de Asindar era antiburocrática, es despedida y es expulsada de la Unión Obrera Metalúrgica, la UOM. Además, la UOM convoca elecciones en todos los gremios, menos en Villa. El paro que lanzan tiene apoyo popular de la mayoría de los gremios de la zona, incluso los pequeños comerciantes, y hasta de la Federación Agraria, antes que se hiciera sojera. Es un desafío a las patronales, al gobierno, a la burocracia, al Ministerio de Trabajo. Era Otero, un hombre de la UOM, y al mismo Perón. En una semana logran un triunfo contundente e imponen elecciones sindicales. Pasó a la historia como el primer Villazo. Es un levantamiento obrero y popular ya no contra una dictadura, sino contra un gobierno que tenía el respaldo popular del general Perón. Los metalúrgicos, conscientes que debían rodearse de solidaridad y apoyo para que se concretara lo firmado, convocan un gran plenario obrero para el día 20 de abril. Miles de personas coparon la cancha de Cruz Rivera. Lo más importante de la vanguardia obrera de todo el país se dio cita ese día. Estuvo Tosco, estuvo Salamanca, que era del PCR y que dirigía el ESMATA Córdoba, Sindicato de los Mecánicos, Piccinini, que era el anfitrión, y eran los más destacados de decenas de dirigentes de sindicatos, de comisiones internas y delegados combativos, de casi todas las tendencias políticas que habían en el país. Los montoneros no fueron, la JTP no fue,
Ellos decían que de hecho ese plenario iba a ser contra el pacto social, aunque ni lo nombraba en la convocatoria. Pero a ellos no les parecía romper con Perón. El PC no quería romper con los montoneros y por eso mandó simbólicamente una delegación. El PCT propuso la conformación de una coordinadora nacional de todos los sectores combativos y antiburocráticos. Política Obrera apoyó, pero el resto de las corrientes se negaron. 10 días después, Perón expulsa a los montoneros de la Plaza de Mayo al grito de imberbes y estúpidos. Efectivamente, el 1 de mayo, cuando la tendencia entra a la Plaza de Mayo, al grito, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa, general, que está lleno de gorilas el gobierno popular? Perón le responde violentamente y dice, sin que todavía haya tronado el escarmiento. Ese es un grito de guerra. López Rega aplaude con las manos rojas ya. Y es el vía libre para que las patotas armadas de la burocracia, a veces haciendo operativos conjuntos con la AAA, asesinen a activistas obreros. El 7 de mayo lo mata el Indio Fernández, del PST, que era subdelegado metalúrgico en la zona norte de Gran Buenos Aires, y el 29 de mayo, a 5 años del Cordobazo, asaltan el local del PST, que era un partido legal, se había presentado a elecciones, y secuestran y matan a 3 compañeros. Días antes lo habían matado al cura Villero, Carlos Mujica. Aumenta significativamente la represión, sobre todo a partir de la muerte de Perón. Pero de esto hablaremos en el siguiente episodio. No te lo pierdas. Comentá y consultanos con tus dudas, dale like, suscríbete, mirá el capítulo 3.